Latinoamérica, nuestra Latinoamérica, rica en recursos pero con ciudadanos pobres. La Latinoamérica que fue colonizada por imperios europeos y ahora está gobernada por malos políticos. Pero de lo que venimos a hablar hoy es sobre un punto en concreto. ¿Es Latinoamérica neoliberal? ¿Latinoamérica no es potencia por culpa del neoliberalismo? Pero antes de continuar voy a aclarar que no voy a usar la palabra neoliberal porque no me parece correcto, no me parece para un uso serio. Tal vez en ciertas ocasiones se puede usar, pero no me quiero complicar más. Y entonces, en vez de decir neoliberalismo, voy a hablar sobre libre mercado o liberalismo económico. Si quieren saber más por qué yo no lo uso y por qué yo creo que no deberían usarlo ustedes, les dejo 2 videos para que se informen un poco del tema. En especial este que lo explica bastante bien. Pero sin embargo todavía creo que hay algunas cosas por aclarar. Así que si quieren que yo haga un video sobre de dónde nació el neoliberalismo, por qué lo usan para decir la libertad económica neoliberalismo, o en qué momento se han usado, etcétera, etcétera, no se olviden suscribirse, dar like al video y comentármelo y nada más, ¿no? Bueno, continuando con el tema, que tenemos que entender qué es el liberalismo. Pueden existir bastantes definiciones filosóficas y complicadas, pero vamos a definirlo de la manera más común y sencilla que se pueda. El liberalismo, en términos económicos o políticos, o como otros lo dicen, neoliberalismo, vendría a ser la doctrina que se basa en la defensa de las iniciativas individuales y en limitar la intervención del Estado. En este caso, en la intervención del Estado de la economía. Hay que entender también que hay grados de libertad económica, no sé si es el término más adecuado, pero bueno, el punto es que no todos los países que no son socialistas tienen la misma política económica. Eso es algo que le escucho decir bastante a los socialistas de manera indirecta cuando le dices, oye, los países socialistas están muy mal económicamente. Y dices, pero es que tú no has visto los países capitalistas, mira cómo África está destruido por el capitalismo. Y es tipo, revisas un poco sobre África y te das cuenta que la mayoría de países africanos tienen una economía bastante controlada, bastante regulada por los estados, e incluso algunos hasta se podrían autodenominar socialistas, O sea, para decir que África está destruida por el capitalismo, pues hay que tener bastante, no sé cómo decirlo, pero no cuadra, no cuadra. O sea, si vas a comparar el fracaso del liberalismo frente al socialismo, compara los países menos libres económicamente, como son Cuba, Venezuela, Corea del Norte, con los países más libres, los países con más libertad económica, que serían Singapur, Suiza, Nueva Zelanda. Ahí sí sería una buena comparación porque sería, mira, estos son los países liberales o más liberales y estos son los países socialistas o que más se acercan al socialismo, si ellos creen que nada es socialismo. Ahí sí sería una buena comparación para decir, mira, acá está. En general, un país con altos impuestos y bastante carga fiscal, aunque se puede denominar no socialista, no significa que sea igual de capitalista que un país que tiene bajos impuestos, que tiene buen déficit fiscal, que no gasta mucho. Ya que hemos entendido que no todos los países capitalistas tienen la misma libertad económica, ¿es Latinoamérica neoliberal? Pues para eso la principal fuente que vamos a usar ahora es el 2020 Index of Economic Freedom. Muy bueno mi inglés, pero bueno, no me critiquen. Que básicamente es un libro que sacan cada año que mide la libertad económica y cómo influye la libertad económica dentro de estos países. Este índice mide la libertad económica en 12 factores que se pueden agrupar en 4 categorías: mercados abiertos, eficiencia regulatoria, tamaño del gobierno y estado de derecho. Para más sobre este índice les dejo este video que habla más sobre el tema y profundiza un poco más. Igual si quieren que haga un video analizando países como o continentes como África o países en concretos o tal vez el Medio Oriente, que son zonas interesantes, no se olviden dejarle like y comentarlo y también suscribirse para no perderse el video. El punto, ¿cómo va Latinoamérica en este ranking? Pues exactamente no está Latinoamérica, pero está América, que es básicamente Latinoamérica, pero con Canadá y Estados Unidos. Que curiosamente estos 2 países tienen más libertad económica que la mayoría de países latinoamericanos, a excepción de Chile. Así que tampoco creo que afecte demasiado dentro del ranking para decir que no es neoliberal. En fin, según las puntuaciones, el ranking se divide en reprimido, poco libre, moderadamente libre, un poco más libre y libre. Y libre. América, promediando todos los países, saca 60 puntos. O sea, está entre moderadamente libre y poco libre. Está en el límite. Y si le quitamos USA y Canadá, seguramente entremos en poco libre. Así que muy liberales tampoco es que somos, Pero a comparación de otras zonas del mundo, ¿cómo nos va? Tal vez las otras estén súper reprimidas y nosotros seamos los más libres, los más neoliberales. Pues a comparación de otros países o a comparación de otros continentes o de otras zonas, pues somos la penúltima zona menos libre, solo después del sur de África.
Pues mucho que el neoliberalismo está malogrando el país, está malogrando el continente, pues como que no va, como que mucho liberalismo no hay, Y también está el discurso de, pero es que los políticos son súper corruptos, se alían con las empresas y favorecen las empresas y se quedan con un porcentaje de sus ganancias, se quedan con las empresas les pagan. Y yo digo, sí, tiene razón, los políticos son bastante corruptos, pero en primer lugar eso no es liberalismo. O sea, ya sabemos cuál es la definición de liberalismo y el Estado se está metiendo en ese tema, así que mucho liberalismo tampoco es que lo sea. Pero ¿cómo mejoramos esto? ¿Dándole más poder a los políticos para que puedan manejar más la economía? ¿O quitándole el poder a los políticos para que pase menos dinero por su mano y en consecuencia se les haga más difícil robar? Es que ni siquiera me tienen que responder lo obvio, ya los datos me responden. El Banco Internacional de Desarrollo, que tampoco es un organismo súper neoliberal, sacó un informe con los países con más ineficiencia pública. Adivinen cuáles son los países con más ineficiencia pública de la zona. Argentina, El Salvador y Bolivia. ¿Y cuáles son los que menos ineficiencia pública tienen? Chile, Perú y Guatemala. Ojo, no estoy diciendo que acá la corrupción sea cero y la ineficiencia sea cero. Pero al menos en el caso que yo conozco, que es Perú, imagínate que los políticos tendrían más poder para robar. O sea, imagínate los políticos corruptos que hemos tenido hayan tenido más poder para manejar la economía. Imagínate cómo estaríamos o cuánta ineficiencia pública tendríamos, porque dentro de la ineficiencia pública también está el robo. O sea, menos mal, que por cierto, 2.5%, 2 puntos del PBI tampoco es poco. Son 5.000 millones de dólares sacados de los impuestos. Pero bueno, ¿qué coincidencia tienen estos países que los he separado en dos secciones? Que los países que tienen menos ineficiencia pública, Chile, Perú y Guatemala, curiosamente son también de los que tienen un poco más de libertad económica dentro de la zona. O en el caso de Guatemala, que tampoco es que tiene demasiada libertad económica, pero si nos damos cuenta dentro de los subfactores, curiosamente los dos índices que más resaltan en Guatemala sobre libertad económica son gasto del gobierno y salud fiscal. Y eso es justamente lo que estamos hablando. Mientras menos dinero gaste el Estado y menos dinero recaude para gastarlo, menos probabilidades de que lo malgaste. Perú tampoco es que tenga demasiada libertad económica, pero a comparación de sus países vecinos, pues es más libre, ¿no? Tiene más libertad económica que sus países vecinos. En cambio, vemos los que más ineficiencia pública tienen: Argentina, El Salvador y Bolivia, que curiosamente son países gobernados por la izquierda o mantenían en esos momentos la manera de manejar la economía de la izquierda. La excepción es tal vez El Salvador, que aunque tiene menos libertad que Guatemala, Perú y Chile, lo cierto es que tampoco es súper izquierdista, súper comunista o súper populista como lo es en estos países como Bolivia y Argentina. Pero lo cierto es que El Salvador tiene una población que sinceramente no están tan bien moralmente. O sea, tienen la tasa o de las tasas más altas de homicidios en el mundo. También tiene de las tasas más altas de feminicidios. O sea, su problema ahí tampoco es tanto si gastan dinero. O sea, parece que de por sí tampoco está muy bien moralmente su población. Tampoco digo que todos sean así, pero ya ven, o sea, si le pones $10, te lo van a malgastar los $10. Y es que es así, tampoco les voy a mentir. Uno de los factores también que influye en la corrupción es la cultura de la gente. Si la gente ve bien robar o tienen bastantes delincuentes, es muy probable que el presidente también termine siendo un delincuente. Y una de las propuestas que se puede hacer o una de las cosas que se puede hacer para reducir la corrupción podría ser o hacer un cambio cultural en la gente para que los políticos que salgan no sean corruptos, o mejorar la eficiencia de la justicia para que los políticos tengan mucho más miedo en robar porque saben que van a ir a la cárcel, o, como les digo, bajar el gasto público y evitar los robos y evitar la corrupción. Y siendo realistas, ¿qué es lo más sencillo o más posible de realizar? Hacer un cambio cultural dentro de toda la gente, que seguramente si se intenta demorará 2 o 3 generaciones. Siendo positivos, lo mismo con la justicia, hacer entrar en el cerebro de los jueces para que dejen de ser corruptos y tal, o quitarle poder a los políticos para que manejen menos la economía. Creo que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta cuál sería la solución más factible. Así que mucho cuidadito con el político que para diciendo que vamos a construir más cosas, que vamos a gastar más, que vamos a crear más ministerios. Y esta es otra prueba de que Latinoamérica no es liberal. O sea, sean del país que sea, piensen en el típico discurso del político de izquierda o de derecha. ¿Qué es lo que proponen? ¿Y qué es lo que gritan para llamar la atención? ¿Vamos a eliminar ministerios innecesarios? ¿Vamos a privatizar servicios innecesarios? ¿Vamos a quitar subsidios? No, de hecho, muy pocos. Así contados, o que yo sepa, Bolsonaro, Lacalle Pou y Espert. Los únicos que he visto. A menos que veas en un país superestatista que se necesite ya verdaderamente un cambio, los gritos son: vamos a crear más ministerios, vamos a hacer más obras, vamos a gastar más y tal y tal. Vamos a gastar más en conclusión. O sea, vamos a hacer que pase más dinero por mi mano. Sean de derecha o izquierda. O sea,
si se dan cuenta es derecha o izquierda, incluso la izquierda va un poco más allá, ¿no? De hecho me acabo de acordar algo que pasó en las elecciones de 2016 y es que el presidente PPK, que terminó siendo electo, prometió que iba a bajar el IGB del 18 al 15%, que al final nunca lo hizo. Y IGB sí iba, por si acaso, que al final nunca lo hizo, pero y seguimos pagando el 18%, pero en fin, ese es otro tema. Bueno, el punto es que él tenía como propuesta eso, y su contrincante Keiko, que era de derecha, la derecha neoliberal, lo criticó con esto y le dijo: ¿cómo vas a bajar 3 puntos del PBI? Que esto es mucho dinero, son 9.000 millones de dólares, que esto lo necesitamos para redistribuirlo, para distribuir la riqueza. Y es tipo, este es el típico discurso de la zurda promedia, o sea, ¿qué me cuentas? Y luego los izquierdistas seguramente, Keiko neoliberal. Nada de neoliberal, nada de neoliberal. Que estén a favor del libre mercado o que estén en contra del comunismo no significa igualmente que sean neoliberales o liberales. Nosotros no vamos a reducir 3 puntos del IGB como propone el señor Kuczynski. Eso sería perder 9.000 millones de soles. Nosotros redistribuiremos equitativamente los recursos. Pero bueno, para la izquierda Keiko siempre será súper neoliberal. En fin. Y es que es así, si los discursos no son liberales, porque la gente no es liberal y no quiere escuchar eso, menos lo van a hacer los países. Y es más, por ejemplo, Bolsonaro, el que es liberal económicamente, ¿cómo ganó? No ganó diciendo vamos a liberalizar todo esto. O sea, sí también ganó por esto, o sea, también le sumó puntos, pero su discurso principal era que la ideología de género, que tal. O sea, su discurso principal iba por lo cultural, más que por lo económico, que aunque Brasil sí necesitaba un poco de libertad económica porque ya se estaba cerrando bastante con los últimos gobiernos. Pero bueno, el único que tiene mis respetos para mí y que he visto que ha sido súper sincero es la calle Pou. También Esper, pero Esper ha sacado 2%, así que la calle Pou, que de verdad mis respetos desde acá, desde Peruvian City. Pero bueno, otros me dirán, pero en Chile gobernó Pinochet, que ahí los Chicago Boys hicieron su experimento neoliberal, que acá en Perú estuvo Fujimori, convirtió el Perú en un país neoliberal, Colombia también y tal. Y el tema Chile es tipo, sí es cierto, tenían cierta libertad económica o tienen cierta libertad económica, pero también es cierto que después de Pinochet vinieron bastantes gobiernos de izquierda que poco a poco han ido reduciendo. Tampoco es que los han convertido en un país socialista, pero poco a poco han ido reduciendo la libertad económica que tenían. Siguen teniendo más libertad económica que sus países vecinos, pero han ido reduciéndola bastante con el tiempo. Y otro punto, los Chicago Boys que hicieron las reformas en ese tiempo consideraban a Friedman un extremista de la libertad. O sea, hay un documental sobre los Chicago Boys, hay una parte, espero encontrarla porque el documental dura 1 hora, pero de todos modos les dejo el documental acá para que lo vean completo, donde dicen algo tipo: sí, lo admiramos mucho a Friedman, que es tal, que es un grande y todo, pero nos parecía un poco fanático con la idea de la libertad y todo ese tema. O sea, eran menos liberales que Milton Friedman. Y dentro del mundo libertario, Milton Friedman es un tibio socialdemócrata, para los que entendieron la referencia, pero en general no es tan liberal como otros liberales, como otros libertarios o como otros neoliberales. Otro punto, antes estaban siendo gobernados por un gobierno socialista, donde escaseaba la comida y hacían filas hasta para los cigarros. Lo mismo con Perú, había un estatismo gigante y necesitaban obviamente liberalizar la economía. Y, o sea, como liberalizaron la economía, ya son neoliberales y tal. Bueno chicos, que ha sido todo. Tal vez me faltan algunos puntos, pero bueno, se me acaba la batería también de la cámara. Si quieren que analice después por qué Latinoamérica no le va tan bien económicamente, o no es una potencia como Europa o tal, denle like y suscríbanse al canal para ver ese video, si es que lo voy a subir, si es que tiene apoyo este video. O tal vez me pueden recomendar nuevos temas y yo los comento. Voy a estar subiendo videos casi 2 veces por semana o 3 veces por semana. Ya veré cuánto. Nada chicos, los quiero. Y ya saben, pueden verse mis videos por acá que les voy a dejar. Otros videos que les voy a dejar.